De noticieros hoy mismo, como lo menciona, usted me acompaña la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Julieta Castellano. Hoy ha enviado una carta, un análisis de la coyuntura del país, de la realidad que vive el país. Si nos amplía en detalle por todos los puntos que abordó en la misma. Muy buen día. Muy buenos días, un saludo a la licenciada Redondo, gracias por la invitación. Sí, es un análisis que le llaman carta, pero en realidad es un documento de análisis que básicamente empecé a ver cómo había cerrado las vacaciones del Congreso Nacional y cómo iba a retomarlas ahora en este mes de julio. Y bueno, como lo hemos visto, ahí hago los planteamientos de que se ratifica que el Partido Libre queda reducido a sus 50 diputados y unos 2 o 3 más, y luego toda la complejidad que eso puede traer en la agenda de una mayoría simple y más todavía para necesitar los votos para una mayoría calificada. Estamos en el escenario de la elección del fiscal general y fiscal adjunto y luego otras leyes que también requieren de mayoría simple y que ya han mostrado un nivel de complejidad. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho más reciente de los ataques a la abogada Gabriela Castellanos, que después que regresó y dio una conferencia de prensa y fue acompañada por la secretaria, por la residente de Naciones Unidas, la señora Alice Shackelford, pues hemos visto también una reacción feroz del gobierno y esto realmente en una semana y en un acontecimiento con la presencia de la misión que viene a evaluar las condiciones para que se instale la CICIG en el país. En lo particular, siempre he tenido reservas de creer que haya voluntad política, aún en el Partido Libre, de que la CICIG se instale. Y cuando vemos los ataques feroces a la directora de CNA, después que publican la investigación sobre concentración de poder y que se refiere al nepotismo de la familia presidencial y también del entorno de Libre, ahí realmente nos preguntamos ¿qué va a pasar cuando la CICIG, si es que se instala, investiga a este gobierno? Entonces, viendo esas reacciones, hay una intolerancia y sobre todo no parece que el tema de corrupción y transparencia sea un tema donde se pueda tener interés del Partido Libre, igual de los otros partidos tampoco, para que se instale la CICIG en el país. Hay diputados que están en coaliciones, que están en alianzas para impulsar la llegada de la CICIG. Pero como partido político y como pleno legislativo, ahí vemos realmente dificultades. Continúa este análisis que podemos llamarlo de escenarios de país, viendo qué puede pasar en un escenario donde no hay consensos para elegir al fiscal general. Cuando vemos quiénes van quedando en la lista de los candidatos, nos damos cuenta que es probable que no haya personas, abogados de la confianza de los partidos políticos. Creo que Libre con la situación del abogado Mario Urquía y la salida de la abogada Saraí Serna, porque no tiene la edad, se queda sin alguien realmente que sienta que es de su confianza. No creo que esa confianza la tenga el abogado Luis Javier Santos, que dirige UFERCO, porque si tuviesen confianza en él, hubieran potenciado la UFERCO. Y a él prácticamente, él reclamó en más de 2 ocasiones las reformas que necesita el Ministerio Público y las leyes que habían que derogar para poder actuar y no lo hacen. Entonces, bueno, sí, confiamos en usted ha hecho un buen trabajo, pero no le vamos a dar, no vamos a potenciar la UFERCO para que usted avance. Entonces, ahí es cuando uno ve el doble discurso de los políticos a los que hay realmente que desentrañar y decirles, mire, están actuando de esta forma, así lo vemos al menos. Si estamos equivocados, demuestran que no,
pero así lo vemos y no le vemos realmente voluntad política para que las hice. Y yo creo que hay un tema que el país lo pasa por desapercibido y es el tema de los colectivos. Los colectivos es un grupo por ahora que aparentemente ser de choque, pero hay que ver este funcionamiento. No son autoridad, pero tienen autoridad en los hospitales. No son policías, pero reprimen. No son sindicatos, pero consiguen cuotas para emplear a sus afines. ¿Quién los dirige? ¿Quién los financia? ¿Qué son? ¿En qué se van a convertir? Yo creo que no podemos ponernos una venda y no hacer estas preguntas porque nos estaríamos dejando de lado situaciones que pueden tener consecuencias mayores para el país. Justo con esto que usted culmina, rectora, ¿qué sigue con todo lo que usted ha analizado? ¿Qué viene? Bueno, yo creo que es lo que ese es el presente. Yo he hecho el intento de ver el presente. Los escenarios que pueden venir, bueno, hay que ver si Libre va a tratar de continuar tratando de lograr los apoyos que necesita por la vía del consenso en el Congreso Nacional. Si se va a dar cuenta Libre que no tiene poder suficiente, que el poder no le alcanza para tener los votos y lograr su agenda. Si Libre está consciente de eso, tratará de buscar acuerdos. Si no, va a tratar de imponer, de amenazar, de ejercer la violencia, de ejercer el miedo, como lo hemos visto en estas últimas semanas. Cuando el presidente Zelaya convoca para el mismo tema, la misma hora, el mismo lugar y la fecha, sobre una convocatoria que ya habían hecho organizaciones de sociedad civil, ¿cuál es la intención? Intimidarlas, arrebatarles el espacio para su movilización, cooptar la agenda. Yo creo que esos son los temas. ¿Y qué hizo la coalición? Desconvocó y estuvo correcto que lo hiciera porque no se sabía si iban a ir los colectivos, si iban a ir las motorizadas, si iban a ir con gases, como lo han hecho en otras manifestaciones, y bueno, era exponer a la gente. Entonces, ese miedo que se empieza a infundir no es saludable. Tuvo miedo la Iglesia Católica de dar una misa para una conmemoración que entiendo yo lo han hecho siempre los veteranos, que antes lo hacían en Marte, en el campo Marte. Esta vez no se los prestaron, se iban a mover en el Boulevard Suyapa, se las negaron. Entonces, cuando una movilización de veteranos que no tenía el propósito de incitar a un hecho de defensa o de seguridad nacional, sino que entendemos que era por la conmemoración de la guerra con El Salvador y que lo han hecho y que probablemente pasaba hasta inadvertido ese gesto, hoy se ha puesto en la discusión pública por haberlo prohibido. Entonces, cuando uno va viendo ese tipo de iniciativas, uno ve que la fuerza, el miedo, la violencia se van instalando y eso no es bueno para el país. Las declaraciones de la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Julieta Castellanos, para Noticieros Hoy Mismo. Compañeros, con ustedes.